noche. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, le doy las gracias a todos ustedes que ya están en sintonía con nosotros. Alabado el nombre del Señor y esperando la transmisión de este interesantísimo tema, el reto de la actual cultura sexual. Lección número 7, el reto de la actual cultura sexual. Y estaremos hablando básicamente de la identidad y la orientación sexual conforme a la palabra del Señor. Amén. En los comienzos del siglo XXI, el discurso de la humanidad en torno al tema de la sexualidad ha girado dramáticamente, lo cual no es nada nuevo. En efecto, a mediados del siglo XX y específicamente en la década de los 60, un profundo y generalizado cambio ocurrió en numerosos países del mundo occidental, y este cambio se llama como revolución o liberación sexual. La década de los 60, la famosa década de los 60. Esta liberación sexual de la década de los 60 significó el abandono de la moral sexual y los conceptos sexuales tradicionales, y posteriormente significó también el abandono de las teorías tradicionales planteadas por la psicología general en cuestiones del sexo, de género y de identidad sexual. Este movimiento de los 60 se manifestó como una rebeldía de la juventud en protesta por los acontecimientos y las circunstancias por las cuales ellos estaban atravesando. Amén. Pero lamentablemente tuvo graves consecuencias, no solamente en ese entonces, sino también en la actualidad. En ese entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? El sexo libre, las drogas, el SIDA, enfermedades venéreas, etcétera, que también lógicamente generó una subcultura con manifestaciones artísticas en la música y otras expresiones culturales. La liberación sexual de los 60 puso de relieve el cuerpo humano y su desnudez, las relaciones sexuales libres, sin ataduras, sin tapujos, y el cuestionamiento del matrimonio y de la familia tradicional, y trajo también en tema a colación temas como la homosexualidad y el lesbianismo. Otras consecuencias fruto de esta liberación sexual supuestamente de los años 60 fue la generación de los baby boomers, el tema de los métodos anticonceptivos, amén, el feminismo, el aborto, la liberación femenina, entre otros tantos temas que trajo como consecuencia esta llamada liberación sexual. Entendemos que este era un grito de desesperación propio de una época, de una juventud desorientada, fruto directo de la Segunda Guerra Mundial, y tras la Segunda Guerra Mundial, otras guerras más que le sucedieron. Amén, como es la guerra del Pacífico, la guerra de Vietnam, la guerra del Corea, entre otras tantas. Una liberación sexual que se da en el contexto de la llamada Guerra Fría, de la Revolución Cubana, de la crisis de misiles, y por lo tanto entendíamos que era una forma de la juventud expresar esa presión, esa que se había acumulado en torno a ello, y por lo tanto la juventud se expresaba lamentablemente de esta forma. Pero cuando entendíamos que estos fenómenos eran hechos circunstanciales, que eran pasajeros, que iban a ser reprimidos, que iban a ser controlados, resulta ahora que fueron formadores o deformadores de una nueva sociedad y una nueva cultura que persiste en quedarse, y que algunos aún hoy en día lo cuentan como una idealización. Por lo que cabe replantearnos cuáles eran las bases ideológicas y éticas de esta llamada liberación sexual, cuya secuela hoy observamos aún en pleno siglo XXI, y nos preguntamos, ¿fue acaso esta supuesta revolución sexual un rompimiento con la moral victoriana sofocante? ¿O fue acaso un producto de una nueva época, la liberación del hombre? Como decían, no hay liberación humana, decían en sus pancartas, sin liberación sexual.
Y entendemos, según las profecías, por otro lado, que estamos entrando en una época oscura, degradante y de gran confusión, como el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo acerca de la generación de los últimos días, de los últimos tiempos. Se levantarán hombres, y comienza hablando de esta característica el apóstol Pablo en una exhortación a Timoteo: amadores de sí mismo, vanaglorioso, implacable, y una larga lista de cualidades que hoy estamos observando. Por lo cual, la gran pregunta debe ser: ¿qué dice Dios, la Biblia y la Iglesia sobre el sexo, sobre el género y la identidad sexual? Pues cuando no hay una luz que pueda alumbrarnos, y en una oscuridad tan densa como la que hoy estamos viviendo, lógicamente que solamente la palabra de Dios podría alumbrar nuestros pasos para llevar nuestras naves a un puerto seguro. Por lo tanto, el tema de hoy es el tema de la sexualidad humana, y vamos a presentarlos en dos enfoques principales. En la primera parte vamos a hablar de los aspectos conceptuales, amén, las bases conceptuales de la sexualidad humana, y en la segunda parte vamos a abordarlo desde un punto de vista bíblico, amén, y presentaremos finalizando cuál es la posición de la Iglesia respecto a la identidad sexual y a la identidad de género. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, les exhorto que tomen sus libretas de apunte, y aquellos términos que son un poquito que son desconocidos puedan apuntarlo, amén, para nosotros tener dominio del tema que hoy estamos discutiendo. Nos pregunta: ¿y qué nos concierne a nosotros como iglesia el tema de la liberación sexual? Nos concierne mucho, porque lamentablemente es una característica de la época y de la cultura que hoy estamos viviendo. Y en materia de identidad de género, identidad sexual, que es de tanta actualidad, nosotros como creyentes tenemos que emitir un juicio y una opinión, amén, como defensa de la posición que plantea la Biblia sobre los principios de identidad de género, ya sea en el Antiguo Testamento o ya sea en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, creemos que es de suma importancia para los creyentes dominar el tema de la liberación sexual que hoy nos está afectando, y de la cultura sexual que hoy afecta a nuestra juventud, lo queramos o no lo queramos. ¿Cuáles son estos aspectos conceptuales? Primero, el concepto de sexo. Amén. Originalmente era un tabú, no se podía usar esta palabra en una congregación. Hoy, gracias al Señor, se puede utilizar abiertamente y se puede dar cátedras y amén y estudios sobre este tema, lógicamente a nivel y con altura. En la palabra sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y la mujer. En biología, el sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolas en masculino y femenino, y hace posible la reproducción genética. El sexo de un organismo se define por los gametos que produce. Los masculinos producen gameto masculino, o es decir, células llamadas espermatozoide, y los femeninos producen gameto femenino, es decir, el óvulo. Estos gametos se producen a nivel de las gónadas masculinas y femeninas. Y cuando hablamos de gónadas, amén, vamos a definir que gónadas se refiere, amén, lógicamente a los órganos sexuales masculinos y femeninos. El sexo es genético. Se determina por dos pares cromosomáticos XX o XY, que lo heredamos de nuestros padres. Y por lo tanto, el ser genético no simplemente es ideológico o cultural, sino que es parte de nuestra propia naturaleza biofisiológica. ¿Qué es entonces la sexualidad? La sexualidad se define como la dimensión fundamental de nuestra naturaleza sexuada, que incluye el género, que incluye la identidad de género, erotismo, atracción sexual, vinculaciones afectivas, el amor, la reproducción, etcétera.
Eso es sexualidad. La sexualidad es el modo en que integramos y manifestamos en deseos y comportamiento los diferentes aspectos de nuestra naturaleza sexual. Es decir, es una expresión psicológica, una expresión sociocultural que corresponde a nuestro cuerpo sexual. En efecto, la sexualidad mediatiza nuestro ser, o sea, determina lo que somos. Y a través de diversos procesos nosotros mostramos nuestra sexualidad. Procesos biofisiológicos, amén, procesos cognitivos, porque tiene que ver con el pensamiento, la forma de pensar, y procesos afectivos emocionales, amén. Se manifiesta nuestra sexualidad en el plano personal y en el plano social. ¿Qué es género? Recuerde que estamos viendo primeramente algunos conceptos. Vimos que es sexo, amén, que es sexualidad. Ahora veamos qué es género. ¿Acaso es lo mismo género que sexo? Para nosotros prácticamente es lo mismo. Lógicamente hay personas que juegan con esta palabra queriendo crear confusión para desvirtuar la naturaleza de lo que estamos hablando. Género, amén, son las corrientes, según las corrientes biologicistas, amén, o sea, que sigue la biología, entendemos por género a la separación de roles naturales e inherente a la condición biológica con que una persona nace. Género, por lo tanto, es masculino y femenino. A esta posición se le denomina el modelo de congruencia, ya que un cuerpo con características sexuales masculinas corresponde el género masculino y un cuerpo con características sexuales femeninos corresponde el género femenino. Y a eso se llama el modelo de congruencia, que es seguido por aquellos que plantean o por aquellos que siguen la corriente de la biología, o sea, biofisiología, por así decirlo. Ahora, en cambio, existe otra corriente que comenzó a desarrollarse precisamente a partir de los años 60, que le da otra interpretación a la palabra género. Y esta corriente se le denominó corriente culturalista, porque sigue los conceptos culturales. Para ellos, género es la serie de construcciones mentales o construcciones, amén, culturales respecto a la pertenencia a las categorías masculina o femenina, sin importar, lógicamente, el sexo biológico con que las personas tienen al nacimiento. Y a este modelo, como es un modelo que usted decide qué género tiene, se le llama modelo de androginia, modelo de androginia. Amén. Androginia es una particularidad de algunas personas, alabado el nombre del Señor, que tienen en su forma sexual aparentemente los órganos masculinos y femeninos al mismo tiempo, lo que también llamamos hermafroditismo, pero que en realidad también se puede llamar androginia. Amén. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, en vez de seguir el modelo de congruencia, o sea, que a una persona sexuada con características masculinas le corresponde el género masculino y a una persona sexuada con características femeninas le corresponde el género femenino. Sin embargo, la Asociación Mundial de la Salud sigue el modelo de androginia y por lo tanto considera que género es una construcción social, una construcción mental de los individuos, y define como los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atribuciones que la sociedad le asigna, amén, al papel del varón y de la hembra. Este concepto también recibe lógicamente el nombre muy conocido, que es ideología de género, porque el género ya no es biológico, sino que simplemente se define por una construcción mental o una construcción social, un constructo social, como le llaman en psicología. Identidad de género, amén, por lo tanto, define la forma en que las personas se sienten o no conformes a las biofisiologías de masculino o femenino, o cómo estas forman
estas formas le contribuyen al sentido y desarrollo de su propia identidad y de su propia particularidad. En psicología es el marco de referencia interna construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar un autoconcepto de sí mismo y comportarse socialmente en relación a lo que perciben como su propio sexo, ya sea masculino o femenino. Entonces, identidad de género es la conciencia, el conocimiento que percibe el individuo de que pertenece ya sea al género masculino o ya sea al género femenino. No nacemos con identidad de género y por lo tanto, como nacemos con género masculino y femenino, nacemos también con sexualidad, amén, con cuerpo sexuado, amén, pero no nacemos con identidad de género, como tampoco nacemos con conocimiento, y esta se va formando en el proceso evolutivo que todos los hombres atraviesan a partir de su nacimiento, y por lo tanto las influencias culturales, la familia, el medio ambiente tienen mucho que ver en la formación del autoconcepto de que usted se considera yo soy hombre o alguien se considera yo soy mujer. Las corrientes culturistas y los modelos de androginia, los modelos de androginia hacen distinción entre género y sexo y explican que son dos cosas distintas. Dicen que sexo es el nacimiento biológico con que nacemos y género es una concepción cultural. Sin embargo, según la palabra de Dios, como veremos, no es correcto esta definición que ellos en la actualidad están planteando. Amén. Por eso es importante que nosotros estudiemos este tema y estemos capacitados para debatir con algunas personas que nos hablen de estos asuntos, lógicamente respetando las opiniones de los otros, pero no dejando caer por el piso lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, orientación sexual se refiere al erotismo o vínculo emocional de un individuo en relación con el género de la pareja que se siente sexualmente atraído, y puede ser una orientación sexual llamada heterosexualidad cuando es atraído por personas del sexo opuesto, que es el modelo bíblico, y puede ser el modelo de homosexualidad cuando esas personas, su orientación sexual es una atracción hacia personas de su mismo sexo. Pero cabe mencionar, amén, que la homosexualidad no es una condición genética, no es una condición cromosomática, no es una condición de las hormonas sexuales o trastorno alguno del desarrollo sexual, amén, que afecte el comportamiento, el pensamiento, amén, sino más bien es una inclinación, amén, es una preferencia, amén, que se manifiesta a través de pensamientos, fantasías, deseos y actividades sexuales. Amén. Por lo tanto, no confundamos, porque muchas veces se discutía, amén, si se nace homosexual. Nadie nace homosexual. Amén. No se nace. Amén. Nacemos con un género definido, con una sexualidad definida. Amén. Y lo determina las gónadas. Las gónadas son los órganos reproductivos, la apariencia física. Amén. Y estas gónadas masculinas, amén, que es y las gónadas femeninas son completamente distintas, y eso nos identifica como varones o como hembras. Amén. Ya sean testículos o ya sean los ovarios. Ahora, ¿qué es el término de salud sexual? La salud sexual es un estado de bienestar físico y mental, también, amén, de nuestra propia sexualidad. Nosotros nos identificamos con la propia sexualidad biológica con que hemos nacido y nos sentimos satisfechos con nuestro propio cuerpo. Eso es salud sexual. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad humana, libre de prejuicios, de ataduras. Amén. La aceptación de nuestra sexualidad, así también como el asumir nuestra responsabilidad sexual. Es decir, el sexo, amén, responsable
no un sexo, amén, irresponsable y tal vez erótico. De ahí viene la palabra erotismo, que puede tener dos significados. El primer significado, erotismo, es la capacidad humana de experimentar placer ante respuestas subjetivas que evocan, amén, un fenómeno físico a través de los sentidos, la vista, los oídos, amén, y eso tal vez despierte en nosotros ciertos sentimientos o sensaciones sexuales, amén, y eso llamamos erotismo. Por otro lado, también se llama erotismo a la exacerbación del deseo sexual por medio de la imaginación, la fantasía o la estimulación de los sentidos. Otra palabra que debemos conocer en este estudio es la que se llama transgénero. Y transgénero es un término que define a la persona cuya identidad de género o su orientación sexual no se ajusta a aquella que tiene relación con su sexo de nacimiento. Entonces, un transgénero puede ser un hombre, amén, que se cree mujer, o una mujer que se cree hombre. O sea, transgénero es un homosexual o una lesbiana. Alabado el nombre del Señor. Transexual, en cambio, es un término legal que se designa a las personas transgénero que ya están en vía de completar lo que es una cirugía de reasignación de sexo. Amén. O que ya han completado la cirugía de asignación de sexo. Amén. Y por lo tanto se llama transexual porque ha cambiado de un sexo a otro, ya sea del masculino al femenino o viceversa mediante una cirugía. Otra palabra que tenemos que conocer y que muchas veces nos preguntan, ya que usted ha dicho, por ejemplo, que la homosexualidad no es una condición genética, no es una condición cromosomática, no se nace, amén, no es una enfermedad, no es nada por el estilo, amén, no es de nacimiento. ¿Y qué de los hermafroditas? Y ahí viene la palabra hermafroditismo. Y desde el punto de vista científico, hermafrodita es un ser vivo, amén, con una presencia normal y funcional de ambos sexos en un mismo individuo. Es decir, un ser vivo que al mismo tiempo es varón y al mismo tiempo es hembra. Y por lo tanto, el hermafroditismo auténtico en los seres humanos no existe, no es viable. Hay algunas formas raras que nosotros originalmente, o la humanidad originalmente le llamaba hermafrodita, amén, y es el caso primero de la androginia. La androginia se llama a las personas que tienen externamente la apariencia de los dos sexos, ya del masculino y del femenino, pero en realidad ha desarrollado un solo sexo y simplemente obedece a una formación embrionaria defectuosa, amén, y por lo tanto nació con ese defecto biofisiológico, por así decirlo, pero que no es genético, amén, no es hereditario y por lo tanto puede ser corregido fácilmente con una cirugía reconstructiva. En República Dominicana hay un pueblo llamado Salinas de Baní, donde la población de personas con androginia es extremadamente alta. Nacían muchas veces con apariencia femenina, amén, y era que tenían, amén, permítame la palabra, tenían el pene hendido. Y por el tener el pene hendido y un poco atrofiado, parecía como que tenía, amén, en las partes de una mujer. Sin embargo, cuando estas personas comenzaban a desarrollarse en la pubertad, de repente su voz se ponía más ronca, comenzaban a echar cabellos, amén, barba, bigote, y se daban cuenta y comenzaba luego a cerrarse el pene hendido y comenzó luego a verse que descendían a el escroto, amén, o los testículos descendían y de esa forma se notaban que realmente no eran hembritas, sino que eran varones. A estas personas se les sometía a una cirugía reconstructiva y ya asumían la normalidad de ser varones. Amén. Pero lamentablemente, amén, no se trata realmente de casos auténticos de hermafroditismo
porque no existen casos auténticos de hermafroditismo en los seres humanos. Hay otro caso raro, amén, que no es una malformación embrionaria como es la androginia, que es una malformación embrionaria. Hay otros casos raros donde aparentemente se desarrollan las gónadas, amén, o los genitales de ambos sexos al mismo tiempo. Sin embargo, amén, solamente uno de ellos es funcional y por lo tanto está definido como varón o como hembra. Se llama intersexualidad gonadal. Amén. Y estos casos, lógicamente, también son por malformaciones embrionarias. Amén. Las personas tienen sus pares cromosomáticas normales, XX para el varón, las hembras tienen XY y por lo tanto no es nada genético que padezcan las personas, y con una construcción lógicamente quirúrgica se pueden corregir los problemas que tienen, pero no nace, como algunos dicen, nace homosexual, no se nace homosexual. No obstante, tenemos que admitir que hay trastornos de intersexualidad, amén, que pueden afectar el desarrollo sexual y por ende los niveles de las hormonas sexuales pueden verse comprometidas, y estos también son tratados médicamente con gran éxito. Por lo general no requiere cirugía, sino tratamientos hormonales. O sea, que estos son casos médicos, amén, no son casos psicológicos, porque la homosexualidad es un asunto psicológico de lo que la persona está creyendo ser. Es una preferencia sexual, no una condición clínica, una condición médica, una condición de nacimiento, genética o algo por el estilo. Genéticamente se nace varón, y cuando decimos que genéticamente se nace varón, todas sus células somáticas van a presentar los pares cromosomáticos XX si es varón y XY si es hembra, y por lo tanto aún la partícula de un cabello va a determinar si es varón o si es hembra, aunque se haya operado o cambiado de sexo, porque la condición del sexo, del género, es biofisiológica. Alabado el nombre del Señor, y una simple operación no puede hacer una transformación genética. Otro concepto que está desarrollado en este estudio, yo sé que hay muchos conceptos, pero hay que aprenderlos porque son palabras técnicas que nos ayudan a expresarnos con respecto cuando tratamos temas como este. Por ejemplo, la palabra dimorfismo. Dimorfismo se dice que es la diferenciación sexual y complementaria de dos sexos biológicamente, varón y hembra. Y hablamos de dimorfismo sexual, o sea, que tenemos cuerpo sexuado, varón y hembra, dos formas sexuales. Y cuando Dios creó al ser humano, creó un dimorfismo sexual, porque dice varón y hembra los creó Dios. O sea, dos formas sexuales distintas, pero complementarias. Se llama dimorfismo sexual. Gónadas, que es una palabra que muchas veces se utiliza, se refiere a los órganos sexuales masculinos, amén, y los que producen espermatozoides, y los órganos sexuales femeninos que producen óvulos, amén. Y por lo tanto ahí caemos en la palabra gametos y células. Gametos y células es una palabra técnica que se usa para referirse, por lo tanto, a las células sexuales. Y hay dos tipos de células en los seres humanos, que son las células sexuales, que tienen un solo par cromosomático, o sea, 23 cromosomas, y las células somáticas, que es una célula de cualquier parte del cuerpo, que forman los tejidos, amén. Y estas células somáticas tienen 46 pares de dos pares cromosomáticos, o sea, 46 cromosomas. El origen de la palabra sexo, que tanto se menciona, sexo por acá, sexo por allá, amén. El origen de esa palabra, el término sexo proviene de un término griego que significa secare, que se traduce como cortar, separar, y que hace referencia a la separación de los dos sexos, masculino y femenino. Desde un punto de vista filogenético,
Amén. Es decir, de la continuidad de la especie, el dimorfismo sexual, es decir, la forma masculina y femenina y las distinciones del sistema reproductivo es esencial para la reproducción y la perpetuación de la especie humana. Fisiológicamente, la diferenciación sexual entre masculino y femenino ha generado los sistemas biofisiológicos necesarios que hacen posible la reproducción, que llamamos gónadas, es decir, órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Eso es en biofisiología. Amén. Ahora, la naturaleza sexual, de la naturaleza de la sexualidad. ¿La sexualidad es acaso una preferencia? ¿La sexualidad es acaso es un constructo o la construcción cultural, amén, de una sociedad determinada en una época o un tiempo determinado? ¿Qué lugar ocupa la sexualidad en el ser humano? Si consideramos al ser humano en su totalidad, la dimensión sexual forma parte de nuestra naturaleza y está en nuestros genes. Por lo tanto, el ser humano está condicionado por su propia sexuación genética, no solamente genética, biofisiológica, es decir, por el desarrollo biofisiológico de su constitución sexual. Teólogos, sociólogos, escritores, filósofos y hombres de ciencia de orientación cristiana ven el inicio de la sexualidad en el contexto de la creación divina, que Dios creó al hombre con cuerpo sexuado. Dios creó al hombre con un dimorfismo sexual, es decir, varón y hembra los creó Dios. Génesis 1:27. No es ningún proceso evolutivo natural que implicara larguísimos periodos de tiempo hasta que desarrollaran los órganos sexuales masculino y femenino, sino que Dios creó, amén, al hombre directamente como varón y como hembra. Amén. El dimorfismo sexual no es producto de un largo proceso evolutivo hasta la forma de reproducción sexual. Eso no es cierto. Aunque en la antropología y la psicología general ve el inicio de la sexualidad dentro de los límites de la evolución de la especie hacia un modo de reproducción sexual que generó el dimorfismo sexual, como ya hemos explicado, a través del largo proceso de diferenciación biológica del género masculino y femenino. Sin embargo, admiten, amén, que el concepto de sexualidad está ligado intrínsecamente a la dimensión biológica de cada especie y se identifica con nuestros cuerpos sexuados biofisiológicamente, ya sea como varones o ya sea como hembra. Amén. O sea que no podemos separar el concepto de género a nuestra expresión sexual de nuestro cuerpo. También admiten que la dimensión biofisiológica del sexo le corresponde necesariamente una dimensión psicológica y espiritual, ya que a cada cuerpo sexuado le corresponde una expresión psicológica propia, que hoy llamamos con el nombre de identidad sexual, con la cual nos identificamos como nosotros mismos, como hombre o como mujer, que usted puede decir, yo soy hombre, yo soy mujer, y constituye la expresión sociocultural de nuestro propio ser y de nuestra propia identidad. ¿Cómo se desarrolla la identidad sexual? Se lo vamos a explicar de una manera psicológica en los siguientes pasos. La fecundación del óvulo inicia el proceso de sexuación en las primeras etapas. Lógicamente, ¿por qué se inicia la sexuación desde la fecundación del óvulo? Amén. Por los espermatozoides XX y XY. Si el óvulo es fecundado con un espermatozoide XX, es varón. Y por lo tanto, el sexo comienza en el mismo inicio de la fecundación del óvulo. Si es XY, será hembra. Amén. Entonces la fecundación del óvulo inicia el proceso de sexuación
en sus primeras etapas y se va desarrollando a lo largo del periodo intrauterino. Embrión es antes de los 8 meses y después de los 8 meses se le llama feto, la vida embrionaria y la vida fetal. Amén. A final de este periodo, el feto ha sido ya sexuado en sus diferentes niveles. A nivel genético, que es con la fecundación, lógicamente con la fecundación del óvulo. A nivel gonadal, que es la formación de los órganos genitales. A nivel hipotalámico, que es que produce las células o las hormonas sexuales, etcétera, como varón o como hembra. Y ya se ha producido a las 20 semanas el dimorfismo sexual completo, es decir, ya se identifica cuál es el sexo de la criatura, cuál es el sexo del feto a las 20 semanas, porque ya los órganos reproductivos sexuales están completamente desarrollados. Y ahí vemos cómo se desarrolla la identidad sexual, amén, en la vida ultrauterina. En el nacimiento, que se produce a las 37-42 semanas, el bebé cuando nace ya con cuerpo sexuado, es decir, con un sexo biológico como varón o como hembra, y se integra a una cultura, al medio ambiente, amén, que le va ayudando a distinguir, amén, su propia identidad sexual. Y por lo tanto, ahí están la familia, el ejemplo de los padres, la figura de los padres, de la madre, del papá, amén, el colegio, la escuela, amén, el medio ambiente. Eso lógicamente contribuye y va reforzando los conceptos de identidad de género o de identidad sexual, reconociendo si yo pertenezco al sexo masculino o al sexo femenino. Los padres tienen un papel importante. Amén. Siempre asignamos colores de acuerdo al sexo, siempre afirmamos formas de vestir, afirmamos roles a los niños de acuerdo al sexo, el rosadito, el peinadito, el vestidito, el pantalón, y vamos lógicamente ayudando en la identidad sexual a nuestros niños para que se identifiquen ya sea como varones o como hembra. Amén. Ahora, muchas veces mujer dominante o la ausencia de un padre puede lógicamente distorsionar esa imagen sexual del niño o de la niña. Y eso tal vez en otros temas de psicología podamos ahondarlo un poquito más. Amén. Después del nacimiento, ahí están los roles culturales, los roles que la cultura le asigna a ambos sexos, y por lo tanto esos roles que la cultura le asigna a ambos sexos ayudan al niño en su proceso evolutivo a identificarse con uno o cual sexo. No hagas esto porque ese oficio es de niña. No juegue con muñeca, no, amén. Y muchas veces en los países latinos, no estés en la cocina, no ayudes a mamá, amén, a cocinar, o etcétera, etcétera, porque no son roles masculinos. Y asimismo se le enseña a las niñas a asumir sus propios roles femeninos. Amén. Y esto es la cultura, el medio ambiente, que ayuda en ese proceso a los niños a formar su autoconcepto de ser hombre o de ser mujer. Por lo tanto, a partir del nacimiento, desde el punto de vista psicológico, se abren todos los procesos de desarrollo evolutivo del ser humano. Como dice Freud, el desarrollo psicosexual, que establece la teoría del desarrollo psicosexual. Como dice Erickson, el desarrollo psicocognitivo. Amén. El desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget. El desarrollo moral de Lawrence Kohlheber, por ejemplo, entre otros psicólogos que han planteado los procesos evolutivos desde la niñez, la adolescencia hasta la edad adulta, de cómo desarrollamos nuestra propia identidad como seres humanos de acuerdo a que pertenecemos al sexo masculino o al sexo femenino. De esta forma, el ser humano inicia el camino que le permitirá el desarrollo de la diferenciación de sí mismo. Se trata del génesis del yo, la teoría del psicoanálisis de Freud, amén, como un ser diferente a los demás, único.
irrepetible. Y de este modo va surgiendo el autoconcepto, es decir, la descripción o definición de uno mismo basado en los rasgos o características más relevantes de nuestro cuerpo o de nuestra sexuación, como dice Erik Erikson. Y de igual modo se va estableciendo la identidad que se basa en un desarrollo cognitivo, es decir, nuestra mente, amén, afectivo de nuestros sentimientos y emociones, donde el autoconcepto es reforzado también con los valores socioculturales, es decir, la enseñanza de los padres, de la familia, que nos va imponiendo roles a las diferentes formas de sexo del masculino y del femenino. A modo de conclusión diremos que según la psicología moderna, la identidad sexual es una condición cognitiva y biológica, es decir, soy hombre o soy mujer. Es una condición sobre la propia configuración corporal basada en las características biofisiológicas congénitas, es decir, los genitales y la figura del cuerpo. Amén. Y que la identidad de género, según algunas corrientes, amén, es el juicio de autoclasificación como hombre o como mujer en base a las atribuciones de las diversas culturas han ido aplicando a los sexos de nacimiento. Óigase eso. Recordemos, el modelo de androginia, amén, o que sigue la corriente culturalista, androginia, amén, que significa lo mismo que hermafroditismo. El modelo de androginia o hermafroditismo que siguen las corrientes culturistas, amén, son los estereotipos sociales y culturales, amén, que determinan si usted es masculino o femenino. No es el sexo biológico con que usted nace, sino la cultura o también un constructo de su propia mentalidad. Es como decir que usted tiene un billete de $1, amén, y ese billete de $1 un día se levanta y dice, no, yo soy un billete de $100. Usted toma ese billete de $1, va al supermercado y hace una gran compra y luego paga con ese billete y le dice la cajera, amén, señor, falta dinero porque usted me da un billete de $1. Y dice, no, él cree que es un billete de $100, pero sigue siendo un billete de $1. Amén. Y asimismo, usted nace varón y se cree mujer, usted sigue siendo varón. Usted nace hembra y se cree varón, usted sigue siendo varón. No es un asunto ideológico, sino biofisiológico, genético, cromosomático, que está en nuestro propio organismo, nuestra propia constitución. Y por lo tanto, no es algo ideológico o cultural que se pueda asignar cualquier valor que usted prefiera. No es un constructo psicológico, de lo que yo creo, o un constructo social de lo que la sociedad determine. No lo determina la sociedad, lamentablemente, sino que está determinado directamente por nuestra condición, nuestro cuerpo sexuado de nacimiento, nuestro cuerpo biológicamente sexuado. Y esto es lo que dice el modelo de congruencia que sigue la Biblia. Los referentes de género corresponden siempre al sexo, y que sexo y género es lo mismo. Al sexo masculino le corresponde el género masculino y al sexo femenino le corresponde el género femenino. Amén. Y por eso se llama modelo de congruencia. El otro modelo que no acepta el modelo de congruencia o el sexo biológico de nacimiento se llama, por lo tanto, modelo de androginia. Amén. Que sigue las corrientes culturalistas. Y esa, por lo tanto, es la que predomina en la actualidad y la que está determinando la actual cultura sexual con la cual nosotros como iglesia estamos luchando. Recuerde una palabra, la palabra que recuerde se llama ideología de género. Se dice que la ideología de género es legal en Estados Unidos, es legal en México, es legal en muchos países, está siendo sostenida por la Organización Mundial de la Salud. Amén. Y por muchos organismos internacionales hay presiones para los estados que no la han aceptado a cambio de ayuda financiera, si la aceptan o no,
porque la orientación, la línea que se está bajando es que todos los países vayan creciendo y aceptando la ideología de género como un derecho civil del ciudadano. Pero es peligroso porque actualmente, por ejemplo, es legal en Estados Unidos y también es legal en nuestros sistemas educativos públicos, y las escuelas públicas están obligadas a enseñar conforme a la ideología de género. ¿Qué enseña? No nacemos con un sexo determinado biológicamente. Enseña la ideología de género. Anatómicamente o cromosomáticamente, sino que el sexo se aprende y se construye. Eso dicen de manera social o culturalmente. Eso dice la ideología de género. Pero ya vimos que según las propias ciencias, amén, eso no es correcto. Ideología de género, esa es la primera mentira. La segunda mentira que plantea, amén, que la expresión sexual puede ser de muchas formas, ya sea la heterosexualidad o ya sea también la homosexualidad o alguna otra expresión sexual que usted prefiera. Óigase esto. Y por lo tanto, ahí está la sociedad llamada LGBT, de lesbiana, bisexuales, transexuales, amén, etcétera, etcétera, y todos los demás, porque esas son la corriente que está promoviendo la ideología de género y muchas veces confrontan a nuestros jóvenes, amén, y con palabras fuertes diciéndolos que son, amén, tiene una posición retrasada, arbitraria, y que esa posición no es bíblica. Amén. Y muchas veces dicen, amén, que es correcto, que es ilegal nosotros tal vez no aceptar esa posición que ellos están planteando, o simplemente que somos crueles en nosotros llamar, amén, no aceptar a esa persona. También plantea la familia natural o tradicional compuesta por papá y mamá, varón y hembra, amén, es un invento religioso y cultural. Óigase eso, esta es la tercera mentira. La cuarta mentira, todas las desigualdades, la violencia, las injusticias son causadas por los roles de género creados por la sociedad, el machismo, amén, el sistema patriarcal, entre otras cosas. La quinta mentira, la violencia de género se da únicamente y exclusivamente de parte del hombre, nunca de parte de la mujer. Pero yo he visto muchos casos donde la mujer golpea al hombre, amén. Y incluso conozco un hermano, amén, de la iglesia que recién casado, la mujer lo tomaba por el cuello y le pegaba a la pared, amén. Y le decía, si te mueves, te clavo el tenedor, amén. Y él tenía que estar calladito y simplemente decía, santo, 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 amén. Porque era un evangélico, amén, a rajatabla, como decimos nosotros, amén. Y conocí otro caso también de un diácono de nuestra congregación en República Dominicana, amén, que también la mujer era la agresiva y él tenía que quedarse callado ante estos abusos y atropella a la mujer porque no se atrevía por vergüenza de hombre a dar parte a las autoridades. O sea que no es verdad, porque tengo varios casos, alabado el nombre del Señor, donde la violencia de género se da, amén, también de parte de la mujer. Y como abogado en República Dominicana, también manejé muchos casos de esto, y por lo tanto no depende del sexo. Creo que la violencia doméstica es mala de cualquier parte donde que proceda, ya sea del hombre o de la mujer. Y el sexto, amén, la sexta posición de la ideología de género es que el matrimonio y la maternidad son formas de oprimir y subyugar al género femenino que la limitan. Óigase esa. Y por lo tanto, amén, cualquiera de las dos parejas puede asumir la posición de la maternidad. Y por eso rehuyen a la posición del matrimonio, porque el matrimonio subyuga, oprime a la mujer. ¿Y por qué entonces la sociedad LGBT quería que se legalizara el matrimonio gay o el matrimonio homosexual? Porque querían recibir algunos beneficios estatales que a las parejas normales les son permitidos, pero que si no se permite el matrimonio legal entre homosexuales, amén, lógicamente ellos no acceden
a esos beneficios o a ese reconocimiento legal. También tenemos que ver las actitudes hacia la sexualidad. La sexualidad en nuestra cultura sigue siendo una cuestión en permanente polémica y supone una fuerte implicación personal, no importa cómo se trate. En la sexualidad, las actitudes erróneas llevan comportamientos irracionales que impiden que disfrutemos de nuestra sexualidad, ya que conducen a elementos que generan ansiedad, miedo, vergüenza, amén, y en definitiva producen limitaciones personales. Las personas que tienen, por ejemplo, una actitud negativa hacia la sexualidad, amén, tienden a pensar que todo lo relacionado con el sexo es peligroso, es perjudicial, es doloroso, provoca sufrimiento, etc. En la literatura sobre sexología existen algunas actitudes que son relevantes y que pueden ser tanto positivas como negativas. Y entre ellas hay 4 posiciones principales respecto a las actitudes sexuales. Primero, los sentimientos de culpa sexual, ya sea por prejuicios culturales, prejuicios morales o prejuicios religiosos, se entiende que el sexo es malo, que el sexo es pecado, amén, y por lo tanto cualquier expresión de nuestra sexualidad lo vemos como algo degradante, algo impuro y nos sentimos mal. Amén. Son sentimientos de culpa sexual. Y he visto matrimonios cristianos que lamentablemente se destruyen por problemas de sentimientos de culpa sexual. Está el sexismo, una actitud de discriminación a las personas del sexo opuesto. Eso se llama discriminación sexual. El sexismo es lo mismo que discriminación sexual. Creer que las mujeres son menos. Amén. Eso es discriminación sexual. La homofobia es odio o intolerancia hacia las personas homosexuales. Pero la heterofobia es odio, aversión, rabia contra las personas heterosexuales. Entonces ahí está. Homofobia si odias al homosexual. Heterofobia si el homosexual odia a los heterosexuales. Y ahí está muchas veces el gran dilema que estamos observando. Un pastor predicando, amén, aparece una pareja homosexual y agrede al pastor. ¿Qué es eso? Heterofobia, porque no es necesidad de agredir a una persona, pero sienten rabia por lo evangélico, por lo culto, por la iglesia, como que la iglesia y la Biblia son enemigos de ellos, cuando en realidad queremos ayudarle, queremos ministrarles conforme a la palabra de Dios. Hasta aquí la primera sección y ahora entramos a la segunda sección que todos están esperando. Dios, la Biblia y la identidad de género. Aleluya. Dios, la Biblia y la identidad de género. Ya hicimos un preámbulo bastante largo estableciendo las bases conceptuales de lo que es la sexualidad humana, los diversos conceptos, el origen, el desarrollo de la identidad sexual. Amén. Ahora vamos a entrar a lo que dice la Biblia y lo que dice Dios acerca de la identidad sexual. La Biblia comienza su discurso sobre la sexualidad humana en el mismo libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y comienza ese discurso en el relato de la creación. Primero Dios creó a todas las criaturas vivientes de la tierra, según dice Génesis 1:11, según su género, y lo repite en el verso 12, 21, 22, 24 y 25. Cada criatura, cada especie fue creada según su género. Ya a la primera parte del sexto día de la creación de Dios, Dios había creado toda una gran variedad de familias genéticas que poblaban todo el planeta y comprendían formas de vidas muy complejas, todas ellas con una gran facultad de reproducirse sexualmente, como dice la Biblia, siguiendo un patrón fijo y ordenado según su género, que es el testimonio de la Biblia. El término género mencionado en la Biblia puede referirse, amén, a especies genéticas distintas con características comunes entre ellas,
pero fuera de las cuales no hay cruzamiento o no es posible la fertilización o la reproducción, porque son especies separadas. Entonces, lógicamente, dentro de la especie, Dios ordenó esa reproducción sexual. Entonces Dios introduce el primer concepto de sexualidad humana y de la identidad de sexo y de género a partir del relato bíblico de la creación del hombre, donde establece Dios lo siguiente. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, es decir, con diferenciación sexual, que es un concepto claro, un concepto de género, o sea, con dimorfismo sexual. Dos cuerpos completamente separados, pero complementarios, con características sexuales completamente distintas. Amén, que hace posible la reproducción sexual de la especie humana. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, aquí no habla de los propósitos de la diferenciación sexual. Nos habla de la intención original de Dios hacia la sexualidad humana. Por lo tanto, la sexualidad bíblicamente es parte de nuestra naturaleza humana. Forma parte de nuestra realidad biofisiológica y de nuestra identidad psicológica, por así decirle. Indiscutiblemente, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la sexualidad ocupa un lugar muy destacado en estos dos primeros capítulos de la palabra del Señor. Es uno de los discursos más amplios en cuanto a la intención original de Dios para la sexualidad humana. En el relato bíblico, nuestra sexualidad constituye un comportamiento importante de lo que significa ser un ser humano. ¿La reproducción sexual en la Biblia está establecida? Sí. Es claro que Dios en su acto creador estableció dos formas diferentes y complementarias, que a eso hemos llamado dimorfismo sexual, en cada especie, es decir, varón y hembra, los cuales tenían también gónadas sexuales distintas, los varones testículos, las hembras ovarios, y estas gónadas eran portadoras de células, es decir, gametos y células reducidas cromosomáticamente, llamadas células sexuales, y cuya unión del óvulo y el espermatozoide dará lugar a un nuevo ser, que eso es lo que se trata, la reproducción sexual. Amén. Dios creó al ser humano, varón y hembra. Dos formas diferentes y complementarias en cada especie, las cuales tenían gónadas sexuales distintas y eran portadoras de gametos y células reducidas cromosomáticamente, cuya unión da lugar a un nuevo ser. Amén. Que ha de nacer. Dios creó al ser humano, varón y hembra, lo que indica que las diferencias, amén, de género sexual son parte del mismo orden de Dios en la creación y de nuestra propia naturaleza genética. La sexualidad humana no es un mero concepto, ya sea cultural o ideológico, no es un constructo social o un constructo psicológico, no lo es. No es un artefacto, amén, creado por la cultura o por el idioma. Género no debe ser visto como una realidad o una creación del lenguaje, con una perspectiva cultural o psicológica creada con el tiempo. Género, según la Biblia, siempre está ligado a nuestra condición biofisiológica, a lo genético, a lo cromosomático, a la forma de reproducción y perpetuación que Dios estableció en la especie humana. Y por lo tanto, tenemos que rechazar esas posturas modernas del modelo de androginia, amén, que el género lo establece la cultura, no lo establece la condición biológica con que usted y yo hemos nacido. Dios y la identidad de género. ¿Qué dice Dios al respecto? Muchos ven el erotismo y el deseo sexual como una forma de explotación de nuestro cuerpo. Otros ven el placer sexual
como la finalidad suprema de la vida. Sin embargo, el propósito de Dios para la sexualidad humana es diferente. Parte, amén, en el cumplimiento del primer mandato establecido por Dios en Génesis 1:28, que nos dice: y los bendijo Dios y dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. La obediencia a este mandamiento divino original sería imposible si Dios no hubiera creado y bendecido las distinciones biofisiológicas del sexo, ya sea varón o ya sea hembra. Género y sexo permiten la maravillosa mezcla de semejanza y diferencia que hace posible la intimidad sexual y la procreación del ser humano. Forma parte de nuestra creación, la cual Dios declaró que era buena en gran manera, según dice Génesis 1:31. Vio Dios que todo lo creado era bueno en gran manera. ¿Y cómo nos creó? Varón y hembra nos creó Dios. Amén. Por lo tanto, el sexo no es pecado. Alabado el nombre del Señor. Ni podemos avergonzarnos de nuestros cuerpos y tenemos que reconocer nuestra propia identidad sexual. Sin importar cuán desconcertante o problemática la sexualidad humana pueda haberse convertido en la actualidad, especialmente en nuestros días, Dios no quiso que sea de esa manera. La sexualidad es una bendición de Dios. Dios creó a los seres humanos aptos no solo para comunicarse espiritualmente con Él, sino también para una intimidad con su pareja dentro del ámbito del matrimonio. Consideremos los siguientes textos de las Escrituras para ver cuáles fueron los propósitos de Dios en la sexualidad humana. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Génesis 2:22. Y de la costilla de Adán, Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea que si es malo, no hubiese hecho una mujer y no la trae al hombre. Génesis 2:23-24, que es muy conocido, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, o sea, unión sexual, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por lo tanto, el relato de la creación sienta las bases para una teología coherente e integral de la sexualidad humana que se desarrolla a lo largo de toda la Escritura. La identidad de género en el Antiguo Testamento está establecida, sí. Podemos resumir brevemente los principios bíblicos respecto a la sexualidad. 1. La sexualidad humana es parte de nuestra propia naturaleza biofisiológica, genética, inherente a nosotros como seres humanos. Amén. 2. La sexualidad humana fue establecida por Dios como una forma de procreación del ser humano, de la perpetuación genética de la especie. Dios creó al ser humano con cuerpo sexuado, con distinciones sexuales diferentes y complementarias, que llamamos dimorfismo sexual, las cuales establecen en su propia constitución biofisiológica y genética. No es solamente física, sino biofisiológica y genética, y para un propósito. Tercero, la sexualidad humana es un don de Dios, por el cual los seres humanos, creados como hombre y mujer, pueden experimentar en el matrimonio una unión profunda y espiritual. Una unión que es física, pero también es intelectual, es emocional y es espiritual, y cumplir el mandato divino de fructificarse y multiplicarse, como dice Génesis 1:28. Número 4. No obstante, la sexualidad humana experimentó un cambio drástico tras la caída de la primera pareja en el huerto del Edén, lo cual significó la degradación moral del ser humano
el apartarse de los fines y los propósitos de Dios. Entraña la sexualidad, el erotismo, el placer como propósito de la vida, los pecados sexuales, etcétera. Y vimos este cambio drástico después de la caída en el mismo Génesis. Primero, lo vemos, amén, en la expulsión del huerto del Edén. Tercero, lo vemos en las causas del diluvio universal de Génesis 6, verso 1 al 3. Una degradación moral de los hombres de aquella generación que se corrompieron sexualmente hablando. Y tercero, lo vemos en la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto, a partir del pecado, amén, esta relación sexual se degradó lamentablemente. Y quinto, las conductas sexuales desajustadas o pecados de impureza sexual fueron fuertemente sancionadas en la ley de Moisés, por lo cual son tenidas como pecado. He escuchado a muchos, amén, homosexuales defendiendo que los evangélicos inventaron la palabra pecado y que en la Biblia no hay en ninguna parte la palabra pecado para la homosexualidad, que es un invento de nosotros. Y lo digo porque hay teólogos homosexuales, hay iglesias homosexuales, hay pastores homosexuales que lamentablemente están defendiendo esas posiciones, lo cual no es correcto hacerlo porque están torciendo la palabra de Dios. La Biblia, por lo tanto, condena estas prácticas y considera como vileza, inmundicia, prevaricación, transgresión. Y esos términos son términos de la palabra pecado, son sinónimos de pecado. No, tal vez no diga directamente pecado, pero habla de inmundicia, prevaricación, transgresión, vileza, que significa por lo tanto pecado, según la palabra de Dios. Amén. Y la mayoría de los casos presentados en el Antiguo Testamento para estos actos de impureza sexual son sancionados drásticamente, inclusive con la máxima pena que un hombre puede ser condenado, que es la pena de muerte. El adulterio es pecado. Amén. Y también el Antiguo Testamento es sancionado con la muerte. Recuerda la mujer que fue llevada ante Cristo, que decía la ley de Moisés manda que la apedreen. O sea, muerte por apedreamiento o dilapidación. Amén. En Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18, aparece el adulterio. Amén. Como una práctica de impureza sexual. La prostitución es pecado. Levítico 19:20, 23:17 al 18. Amén. El estupro o la violación sexual a una doncella o a una mujer es pecado. Levítico 22, 25 al 29. La homosexualidad es pecado. Levítico 18, 22, 20, 13, 23, 17, Primer Reyes 14, 24, Primer Reyes 15, 12. Romano 1, 23 al 27, 1 Corintios 6, 9 al 10, 1 Timoteo 1, 9 al 11, entre otros muchos textos de la Biblia que nos dice claramente que es pecado. Incluso lo sanciona con pena de muerte, que muchos dicen no es pecado, no es vileza, no es transgresión, no es inmundicia. ¿Está seguro? Amén. Eso es cuestionable lo que están diciendo. El bestialismo o la zoofilia, el acostarse con animales, también es pecado. Éxodo 22, 19, Levítico 18, 23, Levítico 20, 15 al 27. Y sigo hablando del bestialismo, lo cual también es tenido como una inmundicia, una vileza que es sancionada drásticamente con la muerte. El incesto también es pecado. Levítico 20, 17, Levítico 22, 30, entre otros textos más. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la identidad de género? Primero, el discurso de Jesucristo fue drástico con respecto a las conductas sexuales que se apartan del plan de Dios original. En efecto, Jesucristo no toleró ni consintió ninguna forma de pecado sexual. En Juan 6:67, Cristo estaba hablando sobre el matrimonio, que el hombre no debe darle carta de divorcio a su mujer
y los que estaban en la concurrencia comenzaron a marcharse porque decían: dura es esta palabra que está diciendo el maestro. Y Pedro, amén, y los discípulos se acercaron al Señor y dijeron: Señor, mira que se va. Y Cristo les respondió: ¿también vosotros queréis marcharos? No, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. O sea, no voy a modificar mi discurso porque no tengo un discurso populista, sino que vengo con una revelación de parte de Dios. Amén. Eso es la dureza de Cristo con respecto a las conductas sexuales que se apartaban del plan original de Dios. ¿Qué entendemos en la Biblia? Mateo 5:27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Cristo lo amplió más. Amén. Y dijo: cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio. O sea, habló de los pecados del espíritu. Los pecados literales, los pecados de hecho, es tal vez acostarse con la mujer. Pero el pecado de espíritu es desear a una mujer. Amén. Sentir, amén, erotismo por esa mujer. Amén. Y por lo tanto, Jesús sancionó aún esa forma de ser. Jesús también dijo en Mateo 5:31, el que oíste que fue dicho, que si alguna cosa indigna encontrar en tu mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo, el que se dé a carta de divorcio a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la mujer también comete adulterio. Eso es una actitud radical de Cristo, drástica de Cristo con respecto a los pecados sexuales que se apartan del plan de Dios, porque el plan de Dios tiene que ser respetado. Él respondió y dijo: ¿no habéis leído que los que hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 5:19-4, estableciendo la heterosexualidad, amén, como la condición creada por Dios. Amén. Y lógicamente así lo es. Ese es el principio que establece las Escrituras. Y también estableciendo el matrimonio monogámico. Amén, porque Dios creó a un hombre, una sola mujer, no dos ni tres. Amén. Y rechazó completamente la poligamia como una actitud que se apartaba del plan original de Dios. Y dijo que todos estos pecados de conducta sexual salían del corazón, salía de nuestra propia naturaleza, y que la única condición a este dilema del pecado humano era el nuevo nacimiento, y por lo cual requirió el nuevo nacimiento para todos los creyentes. Juan 3:3. De cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios tenemos que cortar con el pecado. Y la única forma de cortar con el pecado es a través del nuevo nacimiento, de la regeneración espiritual de cada uno de nosotros. Eso es en la Biblia, cuál es la posición bíblica en el Nuevo Testamento acerca de la identidad de género. Pablo, número 2, Pablo, el escritor sagrado que tiene el discurso más extenso sobre los pecados sexuales, escribió. Escuchemos lo que dice Pablo, a los que dicen que la Biblia no habla de esos temas y que nosotros simplemente los estamos inventando. Romanos 1, del 22 al 28, y el verso 31 es el discurso de Pablo. Pero sin embargo vamos a comenzar con el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Habla de pasiones vergonzosas. Pues aún de pasiones, por lo tanto, son ideologías, son sentimientos, son inclinaciones sexuales que están en contra de la naturaleza o son contra natura. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, por eso llamamos contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, llama, en sus lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Sodoma y Gomorra, pues se llama sodomía, la homosexualidad. Sodoma y Gomorra recibieron el pago de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, porque la homosexualidad, el lesbianismo,
no está en la condición biológica, no está en la condición biofisiológica, cromosomática, genética, sino en la mente. Y por eso dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego el versículo 31 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, porque diría yo, si las hacen, no hay problema, pero educar a nuestros hijos para que nuestros hijos, amén, crean que es algo natural, algo normal, amén, ya es otra cosa. Y por eso dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino también que se complacen en los que la practican. Y ese es acumular más pecado al pecado. El apóstol Pablo, 1 Corintios 6, versos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Por eso decimos, no solamente la homosexualidad, todo pecado sexual está contra la Biblia. Y no podemos separar uno de otro. Amén. Los fornicarios, fornicación es todo tipo de impureza sexual. Amén. La zoofilia es un tipo de fornicación. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, que también es fornicación, los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, verso 9 al 10. Gálatas 19, Gálatas 5, 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son muchos pecados de orientación sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y en lascivia puede usted incluir pornografía, amén, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ni se unte porque no va. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, y fornicación es todo tipo de impureza sexual, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. Pablo presentó el cuerpo humano como templo del Espíritu Santo y hace un llamado a los creyentes para que vivan en pureza sexual. 1 Corintios 6, 18 al 19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Esa es la teología paulina. Colosenses 3:15. Por lo tanto, considerad vuestros miembros, vuestro cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, como muertos a la impureza, como muertos a las pasiones, como muertos a los malos deseos. Colosenses 3:15. 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor casarse que estar quemándose, es decir, condenándose en el infierno. A los que no tienen don de continencia, amén, que son atraídos sexualmente, que sufren mucha atracción o tentación sexual, manda la Biblia que entonces mejor casarse. Número 4, la juventud cristiana tiene la capacidad y el llamado de vivir en pureza sexual y no siguiendo las corrientes de este mundo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo. ¿En qué? Ejemplo de todos los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. 6 particularidades. Ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos
los que de limpios corazón invocan al Señor. 1 Juan 2:13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y 1 Juan 5, del 5 al 6. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y por lo tanto, tú, joven cristiano, estás llamado a vivir en pureza sexual. No le creas al mundo. Amén. El mundo simplemente nos está trayendo a vivir en lascivias, en placeres sexuales. Y ahora hay muchas ideologías que están circulando, no solo la homosexualidad, amén, el lesbianismo, el libertinaje, amén, el sexo libre, las uniones matrimoniales libres y todas esas cosas. Debes rechazarlo. El sexo prematrimonial, amén, toda esta forma debes rechazarlo y aceptar la voluntad de Dios para tu vida y para tu cuerpo. Conclusiones. El diálogo de la iglesia con relación a los temas de la sexualidad ha sido hasta ahora muy limitado. Mientras que la sociedad llena nuestra juventud, a nuestros hijos, de diversos temas sexuales a través de los medios de comunicación, de libros, revistas, periódicos, etcétera, que son contrarios a los postulados planteados en la palabra de Dios. Nosotros, en cambio, como iglesia, permanecemos en una actitud tímida, pasiva al respecto. La ausencia de un discurso serio acerca de la sexualidad humana, con explicaciones bíblicas y teológicas claras, ha sido muy notable en la sociedad en la actualidad. El discurso de sexualidad con relación a nuestros niños, niñas, adolescentes, hasta ahora ha sido impuesto por la sociedad, por la cultura, y no por la iglesia y no por los padres, sino muchas veces aún por el sistema escolar público. La iglesia de hoy, ante el evidente deterioro moral y ante el alarmante grado de confusión respecto a los conceptos de la sexualidad humana, está llamada a retomar los enfoques hacia una enseñanza sana, equilibrada, acerca de la sexualidad. Nuestra enseñanza debe estar centrada en la palabra de Jesús y basada en los siguientes principios bíblicos. Primero, somos personas creadas con una naturaleza sexual intrínseca. Dios nos creó con sexualidad, con cuerpos sexuados, con funciones biológicas separadas y con órganos sexuales distintos. Segundo, el propósito de Dios en la sexualidad humana es la procreación y perpetuación genética de las especies. Como dice la Biblia, amén, multiplicaos y llenad la tierra. Tercero, la sexualidad debe ser vista como un don de Dios, ya que es también su propósito que disfrutemos del placer sexual a un nivel de intimidad física, psicológica, emocional y espiritual con nuestra compañera o compañero, como lo declara Dios, la Biblia, dentro del ámbito del matrimonio. Cuarto, el desviarse del plan original de Dios siempre traerá graves consecuencias bíblicas. La Biblia lo encierra bajo pecado. Establece claras censuras graves en el Antiguo Testamento y el discurso de Cristo respecto al tema de la sexualidad humana fue radical porque no permite amén, salirse del plan original de Dios para el ser humano. La iglesia, en su diálogo sobre la identidad de género, siempre ha reconocido el modelo bíblico del matrimonio creado por Dios de un hombre y de una mujer. Lamentablemente hay muchos creyentes que se están apartando de este modelo bíblico, al cual llamamos, amén, llamamos a tomar conciencia de esta realidad. Es decir, la iglesia sí recomienda el modelo de la congruencia, en el cual la identidad de sexo es lo mismo a la identidad de género y tiene como referencia el sexo biológico de nacimiento. Sexto,
La iglesia reconoce las escrituras como la última autoridad en materia de sexualidad humana, no la psicología general, no la cultura, no las concepciones o los constructos sociales, amén, no las construcciones del lenguaje, sino la palabra de Dios. Como dice 1 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y séptimo, por lo tanto, en su posición sobre la entidad de género, la iglesia reafirma la enseñanza bíblica que establece el claro papel y el lugar de los géneros masculino y femenino definidos por Dios en la Biblia desde el principio, que es el libro de Génesis, conforme lo dice Génesis 1:27. Espero en Cristo Jesús que este estudio haya sido de provecho para todos ustedes, amén, y que puedan tenerlo como marco de referencia para hablar del tema de la identidad de género y para hablar de otros temas, amén, que se identifican y que están relacionados con la sexualidad humana. Es necesario que tomemos acciones pertinentes al respecto y que la iglesia comencemos a retomar el discurso de la sexualidad, amén, y a retomar nuestro papel de enseñanza a nuestros jóvenes y adolescentes acerca de la sexualidad humana y no permitir, amén, que estas enseñanzas sean impartidas por maestros incrédulos, amén, impíos, amén, que están en nuestros sistemas escolares. El joven merece una exposición clara de lo que dice la Biblia y cuáles son los principios teológicos de esta enseñanza acerca de la sexualidad humana y acerca de la, amén, identidad de género. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero la próxima semana, el próximo martes, con un estudio semejante a este. Y el próximo martes tendremos el tema del suicidio. Amén. Por lo tanto, le insto, amén, en el día de hoy a compartir este video, amén, con sus amigos para que otros también reciban el conocimiento que la palabra de Dios le ha aportado a través de este interesantísimo tema profundo. Sí, sabemos que es profundo, pero estamos llamados también a conocer de las profundidades de la palabra del Señor, porque la Biblia, amén, habla a todo tipo con todo tipo de temas que son sencillos, pero temas también que son profundos, amén, de explicar, pero nosotros estamos llamados a ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestra visión y tenemos que estar preparados para trazar bien la palabra de Dios, preparados para presentar discurso, para presentar defensa si alguien demanda de nuestra fe. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús y espero en el Señor, amén, que siga teniendo una semana bella, preciosa en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor y espero verte en la próxima semana. Recordamos, amén, los horarios de la iglesia, que ya se están impartiendo los servicios, amén, en el templo de la 36 calles con 27 avenida, amén, y está abierto para todas las personas que deseen, lógicamente, escuchar la palabra del Señor, pero también se están transmitiendo en vivo por este mismo canal y ahí usted podrá escuchar a nuestro pastor reverendo Ángel Marredo predicar una gloriosa exposición de la palabra del Señor. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, para todos ustedes.